Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hace un año se aprobó la reforma tributaria en nuestro país. Un año que ha pasado y que ha dejado bastantes aprendizajes y también bastantes dudas frente a lo que es la realidad tributaria de los colombianos. Para desarrollar este tema tenemos un invitado muy especial en el día de hoy, es el profesor Andrés Maya, quien es magíster en gestión empresarial con énfasis en tributación. Además, es docente del programa de Contaduría Pública y de la especialización en gerencia tributaria. Profe Andrés, pues bienvenido al programa de Escenarios y coméntenos un poco, visualizando este año de la reforma tributaria, cuáles son los aspectos más importantes desde las experiencias que se han vivido. Muy buenas tardes. Qué gusto charlar este tema tan importante con usted para todos los televidentes y para toda la comunidad universitaria y la comunidad en general. Pues a ver, hace un año, un mes, estuvimos estrenando una reforma tributaria en donde recuerdo tanto que el presidente Santos manifestó que se iba a hacer una reforma tributaria en donde tenía unos sistemas muy simplificados para poder hacer la tributación en Colombia, para que los contribuyentes puedan tributar sus impuestos en Colombia. Pero después de un año, un mes, hemos evidenciado que esa reforma ha sido un poco complicada. ¿No ha sido tan simple como, no, o tan sencilla? No, jamás fue simple porque resulta que nos metió en un sistema de tributación para las personas naturales bastante complejo, bastante complejo. Antes nosotros, las personas naturales tributábamos solo por un sistema y hoy tenemos 3 sistemas para tributar. Entonces nos ha colocado a estudiar bastante para poder resolver los problemas tributarios de las personas naturales más. En cuanto a las personas jurídicas, digamos que no ha habido tantos cambios. El único cambio que existió en esta reforma tributaria simplemente fue que el presidente Santos creó el nuevo impuesto que se llama el impuesto a la equidad CRE para las personas naturales. En cambio, las personas jurídicas sí tuvieron un gran impacto en cuanto a la tributación en Colombia. Pues todo este año ha sido de grandes cambios, porque la reforma tributaria, vuelvo y comento, ha sido muy grande, muy extensa. Ha cambiado o ha modificado el impuesto sobre la renta y complementarios, ha cambiado el impuesto, o sea, creó el nuevo impuesto a la equidad, cambió el impuesto a las ventas en algunas cosas, pero lo cambió. En cuanto a retención en la fuente, tanto para los asalariados cambió, se creó el impuesto al consumo, ¿sí? Y de paso pues estrenamos también una nueva retención que finalmente se tradujo en una autorretención del impuesto a la equidad CRE. Entonces ha sido un año bastante, digamos que bastante complejo y que nos ha puesto a estudiar mucho los cambios tributarios. Profe, interesante mirar todo ese contexto de la reforma tributaria. Y usted lo mencionaba al presidente Santos en el sentido de que iba a ser una reforma tributaria, digamos, dentro de su aplicabilidad más sencilla de la que anteriormente se ejecutaba. Yo creo que hay 2 incumplimientos en ese sentido, ¿no? Uno, el que usted ya manifestaba, que es una situación compleja en la aplicación de la reforma tributaria, ha sido unos aprendizajes amplios frente a la misma, y también recordar hace 3 años cuando estaba en el debate con Mockus, el presidente Santos afirmaba que no iba a incrementar ninguno de los impuestos a los colombianos, caso que pues Mockus lo retaba para que él firme lo que acababa de decir y lo cumpla,
lo cumpla o no, sería él, decía él, sería algo de admirar como tal, ¿no? Entonces, un compromiso que, pues, que también se rompe con estas reformas tributarias, con estos impuestos nuevos, a la larga se sigue incrementando para los bolsillos de los colombianos. ¿Usted qué opina frente a la realidad de los ciudadanos común y corriente, las personas que son las personas naturales como tal, que van a trabajar o que simplemente están desarrollando sus negocios? ¿A ellos cómo les afecta en su desarrollo económico la reforma tributaria? Primero, algo interesantísimo de lo que usted acaba de manifestar, que es cuando el presidente Santos, en un debate con en aquel entonces candidato a la presidencia Mocus, sí, es cierto, lo retó a que firmara ante una notaría que no iba a existir reforma tributaria alguna, ¿sí? Pues incumplimientos como ese hay muchos, porque resulta que el señor presidente Santos llega al poder un 7 de agosto y preciso el 1 de enero, después de llegar al poder, él ya hizo una mini reforma tributaria. Cuando habla de mini reforma tributaria es que aquel entonces se declaró un estado de excepción en Colombia, que fue el estado de emergencia económica y social, a raíz de las catástrofes naturales de aquel entonces. Es ahí donde el presidente Santos, digamos que empieza su poder con una reforma tributaria en cuanto al impuesto al patrimonio. El presidente Uribe, en el año 2010, con la reforma tributaria del año 2010, digamos que creó el impuesto al patrimonio para aquellas personas naturales y jurídicas que tengan unos patrimonios, digamos, bastante altos, ¿sí? Y que tenían que tributar el impuesto al patrimonio solo con los patrimonios que ellos tenían el 1 de enero del año 2011, ¿sí? Y que ese impuesto se va a diferir en el pago en 4 años, pagándolo en 8 cuotas, ¿sí? El presidente Uribe colocó digamos, entre comillas, ese nuevo impuesto, porque ya venía creándose de tiempos atrás, y el presidente Santos crea una sobretasa al impuesto al patrimonio de aquel entonces. Entonces vea usted que el presidente Santos llega al poder y en 4 o 5 meses, ¿sí? Después de llegado al poder, realiza ya una reforma tributaria. Bien, profe, los argumentos del gobierno Santos frente a esta propuesta de la reforma tributaria apuntaba, 1, a que iba a mejorar el índice de empleo en Colombia; 2, pues que se iba a beneficiar a los empresarios, como se lo ha visto con la rebaja de algunos pagos que ellos tenían que hacer por los impuestos a sus empleados, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué resultados ha tenido esta reforma? Pues a ver, es una situación muy difícil, porque resulta que en cuanto a la generación de empleo, los índices del DANE muestran que ha crecido el empleo en Colombia, ¿sí? Pues no sé desde qué punto de vista lo están tomando. Pues yo creo que no hay más personas que las que puedan decir si ha incrementado el desempleo, ¿sí? O ha disminuido el desempleo. Somos nosotros mismos los que estamos vivenciando la situación social del país. Tenemos más universitarios, tenemos más egresados y siempre están buscando trabajo. Siempre a nosotros nos preguntan, mire, necesitamos emplearnos, ¿hay algún trabajito? Y entonces viene la etapa del rebusque, ¿sí? Entonces hay muchas personas, hay muchos profesionales que están en ese cuento, rebuscándose actividades para poder subsanar sus necesidades personales, ¿sí? Entonces, digamos que es muy ambiguo pensar que por una reforma tributaria sí va a haber más empleo, ¿sí? Es muy ambiguo pensar en eso. Vamos en un instante a seguir con este diálogo con el profesor Andrés Maya sobre la reforma tributaria. Estamos hablando precisamente desde este año en el sistema de salud se va a aplicar lo que acabamos de dialogar, y es precisamente que los empleadores no van a seguir haciendo sus aportes
al sistema de seguridad social en salud y cómo iremos nosotros los que recibimos o los que somos empleados, los que están trabajando en las diferentes empresas, van a subir todo el porcentaje, el gobierno lo va a hacer. Después de estos mensajes vamos a explicarlos con nuestro invitado de hoy, estos temas tan interesantes de la reforma tributaria que ya cumple un año y un mes de su vigencia. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. El capital, las inversiones, las finanzas y la administración son áreas en las que profundizas a través de la maestría en Gerencia y Asesoría Financiera de la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana. Marca la diferencia y déjate orientar por los mejores docentes del país. Inscripciones abiertas. Informes 731-4923, extensión 164, www.umariana.edu.co. Nuestro compromiso es con el suroccidente colombiano y su gente. 27 de junio de 2012, acreditación de alta calidad, programa de enfermería. 8 de agosto de 2012, reacreditación de alta calidad, programa de contaduría pública. 9 de julio de 2013, reacreditación de alta calidad, programa de psicología. Registro calificado para todos nuestros programas académicos. Universidad Mariana, educación para la transformación social y el desarrollo sostenible. El Departamento de Idiomas de la Universidad Mariana tiene abiertas las inscripciones para diferentes cursos de idiomas. Inglés en 2 modalidades, intensivo y semestral, diferentes horarios. Cursos de alemán, francés, italiano y portugués. Moderno laboratorio de práctica, docentes altamente calificados, enfoque comunicativo, exámenes internacionales, cursos personalizados. Mayores informes al teléfono 731-4923, extensión 242. La Unidad de Proyección Social de la Universidad Mariana invita a niños, jóvenes y adultos a participar de los diferentes cursos que se ofrecen en las modalidades de Artes y Oficios, Refuerzo escolar, música, desarrollo técnico. Informes en nuestra sede. Inscripciones abiertas. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en Escenarios, el programa que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura de la Universidad Mariana. Hoy nuestro invitado especial, el profesor Andrés Maya, magíster en gestión empresarial con énfasis en tributación. Estábamos dialogando, profe, sobre los aportes que van a hacer las empresas en el sistema de seguridad social en salud, que ahora precisamente se quita ese aporte con la reforma tributaria. Los trabajadores van a seguir con el mismo aporte que venían anteriormente realizando, pero ¿quién asume la parte que le quitan a los empresarios? ¿Cómo se va a hacer esa implementación que se ejecuta a partir de este año? La cuota parte que deja de aportar el empleador, ¿sí?, va a ser compensada con el impuesto a la equidad CRE, ¿sí? Entonces, mire, le estaba comentando. La cuota parte de salud que aportaba el trabajador antes, o sea, el 8.5% que le manifestaba, ya nos la aportan, ¿sí? Tampoco aportaría el empleador la cuota parte que le corresponde, o la parte, digamos, que le corresponde a los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y tampoco al SENA, ¿sí? Deja de aportar eso, ¿sí? Entonces, no aporta salud, no aporta ICBF, ni tampoco hace aportes al SENA. ¿Quién va a solventar esos dineros? Que le van a hacer falta al sistema de seguridad social en salud, que le van a hacer falta al SENA y que le van a hacer falta al ICBF. Lo va a copar todos esos recursos el impuesto a la equidad CRE, ¿sí? Pero acuérdese lo que le manifestaba hace un momento, es que el impuesto a la equidad CRE no únicamente va a apoyar esos recursos que se dejaron de aportar por parte del empleador, sino que va a apoyar otros rubros u otros conceptos. Le decía, el régimen subsidiado.
hasta el año 2015 dice que va a reajustar o va a ayudar al reajuste de la UPC en el régimen subsidiado. Usted sabe el problema que existe en salud con los del régimen subsidiado. Las personas que no tienen la cobertura de salud, que no tienen para pagar un régimen contributivo, y entonces el Estado subsidia, ¿sí? Y hay un problema grandísimo con el régimen subsidiado, es que no alcanza la plata para cubrir a esas personas, ¿sí? Porque son demasiadas. ¿Listo? Demasiadas personas que están con carnet de régimen subsidiado y no les alcanza la plata para cubrir sus gastos en salud. Uno, entonces ya es un problema. Ahora, auméntele el problema del régimen contributivo, que es el que nosotros pagamos, ¿sí? El que nosotros pagamos, pero estamos viendo las crisis que se están mostrando hoy en día con las famosas EPS. Con la parte de educación, que es la parte del SENA, que deja de aportar también el empresario, el impuesto a la equidad también va a subsanar esos recursos, ¿sí? El SENA necesita plata. El SENA es una entidad excelentemente buena, ¿sí? Ayuda a todas las personas en Colombia a capacitarse, a saber de un oficio para que ellos se puedan, digamos, puedan subsanar sus necesidades, ¿sí? Con el trabajo que ellos tengan. ¿Listo? Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues, protección a la infancia que se la necesita en Colombia. Pero mire además, ¿qué va a ayudar el impuesto a la equidad? Va a ayudar al sector agropecuario. Mi pregunta es, si desde el mes de agosto nosotros hemos tenido unos problemas en el sector agropecuario, ¿por qué? Porque resulta que el presidente de Colombia, el presidente Santos, se comprometió a dar una serie de subsidios, a dar una serie de ayudas al sector agropecuario, y resulta que no lo ha hecho, ¿sí? No sé si estamos esperando todavía el recaudo del impuesto a la equidad, porque precisamente el impuesto a la equidad empieza a recaudarse en este año por el año gravable 2013, ¿sí? A eso iba, ¿cómo se aplica ese impuesto ya. Entonces, de la mire, equidad? no sé si estamos esperando a recaudar esos impuestos, pero yo le manifiesto otra cosa, es que el Estado ya ha estado recaudando ese impuesto en base a una figura que se llama la autorretención del impuesto a la equidad CRE, que eso se lo hace de manera mensual o de manera cuatrimestral para otro tipo de contribuyentes, ¿sí? Entonces, ya existen vacíos en cuanto a la destinación del impuesto a la equidad, y entonces me atrevo a decir que no va a alcanzar la plata para poder cubrir todas las necesidades que se dejaron de aportar, ¿sí? O aquellos aportes que se dejaron de hacer por parte de los empresarios. Pero resulta que la ley 1607 también hizo otra exención, ¿sí? ¿Extendida a quiénes? Extendida a unas personas que no tributan impuesto a la equidad, pero que se ven beneficiadas de la exención, que son las personas naturales. Por lo tanto, las personas naturales, algunas personas naturales que deben hacer su cuota aparte, no aportan también a la Seguridad Social en Salud, al ICBF y al SENA, ¿sí? Por ejemplo, personas naturales que contraten a sus trabajadores que no ganen más de 10 salarios mínimos, ¿sí? Entonces también le pueden dar también les dio esa exención la ley 1607. Entonces, ¿se imagina usted hacia dónde va a llegar la plata que van a recaudar con el impuesto a la equidad? Van a tratar de tapar el hueco, ¿sí? de las personas jurídicas y las personas naturales que no aportan a ese tipo de contribuciones, como es salud, SENA e ICBF, ¿sí? Y van a tapar todo con el impuesto a la equidad. Que es imposible. No va a haber, pensaría yo que no va a haber plata para para tanto hueco fiscal que se va a crear. Profe, hay otro impuesto que usted mencionaba que era el impuesto al consumo. ¿Ese impuesto para qué se lo destina? ¿Cómo se lo está recaudando en nuestra realidad actual a partir de esa reforma? A ver, el nuevo impuesto al consumo se crea precisamente para el servicio de restaurantes, para el servicio de telefonía celular y para para los vehículos. ¿Sí? Para los vehículos. Usted va a comprar un vehículo, ¿sí? Tiene dos impuestos ahora los vehículos. Una parte es impuesto a las ventas y otra parte es impuesto al consumo, ¿sí? La reforma tributaria planteó, por ejemplo, en cuanto a IVA,
la disminución de tarifas. Por ejemplo, existían unos vehículos grabados al 25%, al 35%. ¿Qué hizo la reforma tributaria? Rebajar del 25% y el 35%, rebajarlos al 16%, ¿sí? A la tarifa general, que es lo que realmente en la tributación se le llama, ¿sí? A la tarifa general. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, todos contentos porque los vehículos rebajaba el impuesto a las ventas del 35% al 16%. Por ejemplo, si usted se quería comprar un vehículo de gama alta o un vehículo de gama media, pues pagaba antes el 25%, ahora solo paga de impuesto a las ventas solo el 16%, ¿sí? Pero resulta que por ese lado, ¿qué dijeron? Se baja el impuesto a las ventas al 16%, pero tiene que pagar por otro lado el impuesto al consumo. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Qué porcentaje es el impuesto? Entonces, dependiendo, hay unos vehículos que están grabados al 8% y hay otros vehículos que están grabados al 16%, ¿sí? Entonces, mire, muy probablemente los vehículos que estaban grabados al 25%, ¿sí? De pronto quedaron con una tarifa del 16% en IVA y del 8% en impuesto al consumo. U otros vehículos que estaban grabados al 35% bajaron al 16% y quedaron más el otro 16% de impuesto al consumo, ¿sí? Digamos que nos beneficiamos en cuántos puntos, en 2 o en 3 puntos. Pero no fue la dicha que se quería mostrar, que era rebajar una tarifa del impuesto a las ventas de la mitad, ¿sí? Bajarla del 35 al 16 o más de la mitad. Pues hay muchos temas sobre la reforma tributaria, profesor Andrés Maya. La verdad, dentro de todo este ambiente hay mucha expectativa frente a lo que puede ser todo el recaudo que se ha hecho del año pasado. Esperemos que pues, los resultados no sean desesperanzadores, ojalá, y que cuando se haga un tipo de reforma de esto se piense de manera más integral, ¿no? Para dar unas respuestas o más contundentes a la realidad colombiana frente a la tributación que todos realizamos. Profe, muchas gracias. ¿Qué conclusión podemos hacer frente a lo que hemos dialogado en este día? Pues creo que las conclusiones están dadas y habíamos charlado sobre eso ya anteriormente. Esperar a que las reformas tributarias acaben no va a ser posible. Les vuelvo y les repito, tenemos un Estado colombiano en donde necesita impuestos. El Estado colombiano sin impuestos no trabaja, ¿sí? Digamos que ese es su fuerte. Es mentira que cualquier político pueda decir eso, que va a parar los impuestos. Yo personalmente creería que es mentira. Es mentira porque se va a necesitar de los impuestos y créame que de pronto se van a necesitar muchos más impuestos y de pronto se van a revivir otros impuestos que ya venían, digamos, como muriendo en la vida tributaria. Caso, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, los que tuvieron que haber pagado impuesto al patrimonio, personas naturales y personas jurídicas, que hicieron un pago por una sola vez en el año 2011, se les acaba precisamente en este año. Pero, ojalá me equivoque, pero le aseguro que de pronto, muy probablemente, podamos ver nuevamente otro impuesto al patrimonio para el siguiente año, que se paga por una sola vez, pagado en 4 años, en 8 cuotas, ¿sí? Entonces la conclusión es no podemos decir que se va a parar los impuestos porque vamos a tener permanentemente reformas tributarias porque el Estado necesita los impuestos, ¿sí? Este año seguramente entonces será el balance de lo que fue la aplicación en el 2013 de esta reforma tributaria, profe. Entonces estaremos pendientes para una segunda invitación al programa de escenarios y poder hacer ese análisis y, Dios mediante, también hacer algunas propuestas frente a la misma realidad tributaria de Colombia. Claro, si ustedes me invitan, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes también muy amables por su atención. Seguimos construyendo país desde este espacio de televisión. Los invitamos a nuestra próxima emisión. Muy amables.